Buenas noches, mi nombre es María del Rosario Mesa Gómez, mi asignatura Desarrollo Profesional y Ético. En esta actividad voy a presentar Ley de Derechos de Autor, parte 2. Presentaré lo que es la Ley Federal de Derechos del Autor. Título 4 de la Protección del Derecho del Autor, Capítulo 1, Disposiciones Generales, Título 5 del Contrato de Representaciones Escénicas, Capítulo 4, 5 y 6. La introducción. Objetivo principal es una visión general de las disposiciones generales y de los contratos de representación escénica, radiodifusión y producción audiovisual. La importancia es proteger los derechos de los creadores de las obras literarias, artísticas y científicas en México. Las disposiciones generales en el artículo 11, definición del derecho del autor, es el reconocimiento del Estado a los creadores de obras literarias y artísticas, otorgándoles una protección para que disfruten de sus prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. El artículo 12, la definición del autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Sus disposiciones generales en el artículo 13, las ramas que protege la literaria, la musical con o sin letra, la dramática, la danza, pictórica o de dibujo, escultórica o de carácter plástico, caricatura e historietas, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado a diseño gráfico o textil, obras de compilación, enciclopedias, antologías y base de datos. Existen exclusiones de protección como son las ideas, fórmulas, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos o invenciones, aprovechamiento industrial o comercial de ideas, esquemas o planes o reglas para actos mentales, juegos o negocios, letras, dígitos o colores aislados, a menos que sean dibujos originales, nombres y títulos o frases aislados, formatos o formularios en blanco, reproducciones o imitaciones de escudos, banderas o emblemas sin autorización, textos legislativos, reglamentarios, administrativos y judiciales y sus traducciones oficiales, contenido informativo de noticias, pero sí su forma de expresión. Información de uso común son los refranes, los dichos, las leyendas, hechos, calendarios, escalas, métricas, etc. El artículo 15. Protección de obras publicadas. Las obras publicadas en periódicos, revistas o transmitidas por medio de difusión no pierden protección legal. El artículo 16. Formas de divulgación. La divulgación puede hacer accesible una obra al público por primera vez. Publicación, reproducción tangible y puesta a disposición del público. Comunicación pública, poner la obra al alcance general por cualquier medio. Ejecución o representación pública, presentación de la obra a oyentes o espectadores. Distribución al público, la venta, el arrendamiento u otra forma de poner a disposición del público. Reproducción, realización de ejemplares de una obra en cualquier forma tangible. El artículo 17 son los requisitos de publicación. Las obras deben de llevar la expresión derechos de autor o EDR, el símbolo que se especifica, el nombre y la dirección del titular del derecho de autor de la primera publicación. La omisión no aplica a la pérdida de derechos, pero puede conllevar a sanciones. Contrato de representación escénica. En el artículo 64, que es el territorio, el contrato permite la representación en todo México, salvo pacto en lo contrario. El artículo 65, aplicación. Las disposiciones del contrato de edición de obra literaria se aplican en lo general, no se oponga a este capítulo.
Del contrato de la radiodifusión. En el artículo 66, la definición contrato donde el autor autoriza a un organismo de radiodifusión a transmitir una obra. Medios. Incluye la transmisión por cable de fibra óptica, ondas radioeléctricas, satélite u otros medios análogos. En el artículo 67, la aplicación de estas disposiciones de contrato de edición de obra literaria se aplica en lo que no se oponga a este capítulo. Del contrato de la producción audiovisual en el artículo 68 es la definición del contrato donde los autores ceden a los productores los derechos de reproducción y distribución de comunicación pública de la obra audiovisual. En el artículo 69, fuerza mayor, el productor puede usar la parte realizada si un autor no cumple su aportación respetando los derechos de autor. Hay una cláusula que es de indemnización. El productor debe proporcionar una indemnización adecuada. En el artículo 70, la caducidad. El contrato caduca si la obra no se inicia en el plazo estipulado. En el artículo 71, la terminación. La obra se considera terminada cuando se llega a una versión definitiva acordada entre el director y el productor. En el artículo 72, la aplicación de disposiciones de contrato. La edición de la obra literaria se aplica en lo que no se oponga a este capítulo. Conclusión. Resumen. El título 4 y en los capítulos 4, 5 y 6, el título 5 de la Ley Federal de los Derechos de Autor proporciona un marco claro y detallado para la protección de los derechos de autor en México. El impacto de la protección adecuada de los derechos de autor fomenta la creatividad y la innovación, beneficiando tanto a los autores como a la sociedad en general. Gracias.